Amigos, comenzando a desarrollar la respuesta a las solicitudes que se derivan de la invitación que les hice en mi video anterior, comenzaré con lo que representó mi entrevista con el tremendo vaquero Paul Clipsch. Paul Clipsch, tuve yo la suerte de conocerlo para hacer una entrevista en, en nuestra revista, que cuando me eh, asocié con Adrián Fernández y sacamos la reedición, por así decir, no fue la reedición, el relanzamiento de la revista Audiovisión. Y bueno, Paul Clipsch fue la parte importante que me permitió dar paso a esta nueva era que le llamamos de la revista Audiovisión. Me parece interesante lo que escribí en aquella ocasión y les voy a contar parte, voy a permitirme leer algunos de los puntos que publiqué en la revista, porque nos deja ver claramente un escenario más propicio de lo que representó nuestra charla con este gran personaje. Eh, bueno, antes que otra cosa, quiero señalar que Paul Cliff fue famoso porque hizo unas bocinas cuyo éxito se basó en aprovechar al cuarto. Con eso quiero decir que él fue el pionero para colocar bocinas y desde las esquinas generar una extensión de lo que su sistema de trompeta doblada podía desarrollar para la música en casa. Y entonces, bueno, ese es el antecedente interesante. Ahora bien, va la lectura de lo que les platicaba yo de la entrevista. Si hablar de Paul Cliff resulta honroso, anecdótico e interesante, platicar con él lo es mucho más. De esta manera, la suerte me ha señalado como el narrador de una amena y cordial charla que sostuvimos en días pasados con este prominente personaje. Paul Cliff, a sus 88 años de edad, que era la edad cuando yo lo conocí, cuenta dentro de sus logros con la propuesta de aprovechar el recinto para el trabajo de las bocinas, creando toda una serie de altavoces para colocarse en las esquinas. El desarrollo definitivo de la trompeta plegada, los gabinetes de alta eficiencia, el impactante rango dinámico y tantos otros desarrollos que preferimos mejor dar paso a la entrevista para que sea él quien con sus propias palabras nos platique sobre tales tópicos. Bien, una cosa interesante es que Paul Cliff pasó una parte de su vida en Chile y entonces hablaba español también y lo curioso es que le gustaba que le dijera Pablo en vez de Paul, cosa rarísima porque los americanos son muy aferrados generalmente a cuestiones como no modificarle su nombre ni nada al respecto. Por otro lado, Paul Cliff, si bien ya tenía 88 años, era un señor delgado, alto, y era todo un vaquero, de Arkansas. Entonces, pues, era un tipo muy interesante, era así dicharachero, era un señor con mucha energía, eh, muy ameno, eh, y bueno, era medio, digamos, extremista. Cuando algo no le gustaba, él decía bullshit y se seguía adelante, ¿no? Entonces, eh, me contó muy interesante cómo desarrolló el concepto de la trompeta doblada, porque me dice que
en cierta ocasión un amigo, aquí está, primero que nada tuve una cierta experiencia en Chile donde viví en mi juventud por espacio de 2 años y construí un receptor de radio para la señal de WGY de onda corta. Uno de mis colegas me prestó un bafle pequeño con un gabinete de 30 centímetros cúbicos con la simulación de una trompeta en su interior. Bafle que con un amplificador de 7 décimos de watt lograba llenar mi pequeña sala con música y diálogos. Más tarde, otro amigo me prestó un bafle de radiación directa con la que un amplificador de 10 watts era apenas audible. Ahí comprendí que las trompetas son más eficientes. Todo esto sucedió allá por 1930, digamos hace unos 60 años de mi entrevista. En los últimos 2 años he llegado a la conclusión de que la distorsión de la trompeta doblada, bueno, cuando regresé a Estados Unidos, pensé que me convendría hacer mi tiempo más productivo de manera que invertí otros 2 años para graduarme en Stanford. Ok. Ok. Al mismo tiempo, otro compañero mencionaba que cualquier altavoz trabajaba mejor al colocarlo en una esquina. Yo no sabía entonces el por qué, pero volvamos a mi primera idea, la trompeta. La segunda, la esquina, 1933. Para 1939 ya me encontraba haciendo una variada labor de experimentación. Construí un bafle de trompeta para esquina que no valía un carajo. Y se rió mucho con ese comentario, ¿no? Con este bafle se intentó, no aseguro que se lograra, cubrir un rango de 50 a 800 Hz. Bueno, el caso es que dice que así es como desarrolló sus bocinas, la Klipschorn, que en realidad es una bocina rarísima porque si uno la ve de frente se ve como un bafle normal que esté pegado en la esquina, pero en la parte de atrás solo tiene la parte central completa y tiene una especie de cachetes de madera y luego tiene huecos completos, toda una sección y la otra de la parte de atrás, y a partir de eso se desarrolla su sonido, ¿no? Entonces aprovecha las paredes del cuarto para generar su sonido. Me acuerdo que decían, hay varias cosas que se decían de Paul Cliff. Él decía que valía más una bocina que una bocina debía ser tan buena que con un amplificador de medio watt debiera ser suficiente para trabajar correctamente, porque él era promotor de la alta eficiencia. Y luego engañaba a sus invitados porque ponía sus discos y a los invitados los recibía en otro lado y pues ponía discos de piano solo y decía, cuando le preguntaban, los mantenía por ahí, y decía, no, es que mi esposa está tocando el piano ahí desde hace rato. Y pues eran sus grabaciones, no eran discos, pero era un tipo muy simpático. Y, y bueno, resulta que, como dicen, es una compañía que llegó a producir, a generar 20 millones de dólares al año. Pues ¿cómo se llama? Un éxito comercial interesantísimo, ¿no? Eh, Fue una entrevista muy grata, un señor muy simpático, unas ideas muy fijas en su época, muy interesante, muy valiosa participación. Al paso del tiempo, pues el señor falleció, la compañía se vendió, hoy en día son otros diseñadores, otros dueños, otro concepto, y ya nada más tienen el nombre
de Paul Klipsch, pero en realidad son una compañía que no tiene prácticamente nada que ver con la anterior. Todavía venden modelos que en aquel entonces fueron famosos, pero en realidad ya tienen eh, muy poco ánimo de estar defendiendo lo anterior. Hay una navajita que dice robada, bueno, así decía, robada del escritorio de Paul Klipsch. Y nos la regalaba así, ese era parte de sus detalles, ¿no? Entonces, bueno, espero que les haya parecido divertida la charla respecto a Paul Klipsch. Gracias por su visita.